Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas. Gracias a las personas que nos acompañan en este evento y en especial agradecemos a nuestros gentiles invitados e invitadas. Al final de la charla invitamos a las personas del público a interactuar con los integrantes de la mesa. Nos acompañan hoy la doctora Iliana Araya Ramírez, que es la presidenta del Consejo Editorial de la Universidad Nacional, Gustavo Solórzano Alfaro, quien es el director de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Alexandra Meléndez Calderón nos acompaña por haber sido la encargada de la producción editorial de esta obra cuando fungía como editora de la UNA, ahora es la presidenta de la Cámara del Libro. Merichel Serrano Cristán es la editora compiladora del libro que presentamos hoy en esta actividad, y Francisco Vargas Gómez es el académico de la UNA quien va a comentar la obra. Buenas tardes. De parte de la UNA y de la Universidad Nacional reciban un sincero saludo y agradecimiento por acompañarnos en esta tarde. La Universidad Nacional les da la bienvenida a la 22ª Feria Internacional del Libro, la FIL 2023. Esta actividad, todas las actividades de presentación de libros durante este año son en conmemoración del 50 aniversario. La Universidad Nacional se fundó un 15 de febrero a partir de la ley 5182 y es declarada institución benemérita de educación, tecnología y la ciencia, así como la cultura, el 10 de abril del 2014. Por su parte, la editorial de la Universidad Nacional fue fundada 3 años después, en 1976, y en la figura del Consejo Editorial, el COEUNA, se otorga el sello editorial a todas las publicaciones, tanto libros como revistas. El sello editorial es una marca registrada que preserva y protege los derechos de propiedad intelectual. Esta colección forma parte de nuestra serie de literatura, además es coeditada con la UNED. Las coediciones nos dan la oportunidad de disponer dos sellos editoriales muy robustos y rigurosos que dan renombre en este caso a la colección, a las traducciones literarias completas de José Basileo Acuña, compuesta de 4 tomos. Estos tomos conforman una colección que se pone a disposición como una traducción. Entonces, en este caso es coedición, traducción de forma simultánea en el campo de la literatura, y ahí encontramos poesía, teatro narrativa y ensayo de este prestigioso autor. Muchas gracias a todos los familiares que nos acompañan durante esta tarde. La compiladora Marichel, ¿verdad? Este material ella se recopiló a partir de manuscritos inéditos, de borradores mecanografiados, de copias en Vimeo, de versiones publicadas en revistas, periódicos, obras, lo cual evidencia un gran trabajo de búsqueda y sistematización, y se realizó entre 1925 y 1984, abarcando así movimientos literarios distantes y plurales, desde las obras de Shakespeare hasta la poesía francesa y textos narrativos. Acuña tradujo al inglés y al francés autores de distintas procedencias y tradiciones literarias. El valor que suma esta obra, y es una invitación para ese diálogo intercultural iniciado por José Basileo Acuña, y esperamos que sea apreciado, valorado por los lectores, por los traductores y los estudiosos de toda esta colección. Como ustedes saben, durante la feria, las diferentes editoriales, entre estas la UNA, coloca un 30%, da un 30% de oferta sobre la colección completa, que está a muy buen precio, que para nosotros como institución se hizo un esfuerzo para que se ofrezca, para que las personas puedan acceder a esta colección. Bueno, ahora seguimos con Gustavo. También contarles que con la UNED ya se tienen varias colecciones, y para nosotros,
bueno, es un magnífico socio, la UNED en este caso. Entonces le cedo la palabra a Gustavo. Muchísimas gracias, doña Liliana. Muy buenas tardes. Es un placer, es un gusto realmente tener esta oportunidad de compartir acá con las personas que han colaborado en la producción de este magnífico trabajo, que son las traducciones literarias completas de José Basilio Acuña. Para la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, es un honor y agradecemos la deferencia de la Universidad Nacional, primero por el trabajo, por la gestión y por invitarnos a participar, a ser parte de esta producción que hoy presentamos con muchísimo orgullo a la comunidad nacional y que, como les digo, que presentamos particularmente con emoción. Estoy aquí como director de la UNED, pero bueno, casualmente soy fan de José Basilio Acuña y soy fan de la traducción. Entonces, para mí, este libro es un gran logro, este libro es un motivo de celebración realmente. Considero que el trabajo que ha realizado Merichel Serrano de llevar a cabo esta titánica tarea, esta titánica obra en 4 tomos que reúne toda la producción de traducciones de José Basilio Acuña, es un hito de la historiografía literaria, es un hito, ¿verdad?, de la traducción en nuestro país. Aprovecho también para señalar la parte de esta emoción que está acá, don Armando Calzada, hijo de José Basilio Acuña, está doña Peggy von Maya, también, que fue profesora y que compiló originalmente las obras de José Basilio Acuña. Entonces, repito, creo que es motivo de celebración. Igualmente agradezco, bueno, la labor que realizó Alexandra cuando era parte de la UNA como editora de estas obras, a Marianela Camacho, ¿verdad?, quien actualmente finalizó el proceso de edición de estas obras junto con nosotros para que finalmente pueda ver la luz. Repito, como dije, estos 4 volúmenes tienen una característica fundamental, tanto para la historiografía literaria, por la importancia de José Basilio Acuña, que creo que debe ser más reconocida aún de lo que realmente es, porque es uno de nuestros autores fundamentales, y por supuesto porque compila una cantidad de obras en traducción de autores clásicos de la literatura anglosajona principalmente, aunque también tenemos en otras lenguas como el francés, tenemos poesía, tenemos teatro dentro de estas obras. Y algo fundamental, y en este sentido Merichel, que es escritora, Merichel, que es traductora, Merichel, que es académica e investigadora, lo sabe muy bien, la traducción en nuestro país tiene una larga tradición. En el campo de la literatura, quizá en las últimas décadas ha cambiado. Evidentemente Merichel maneja muchísimo mejor los números o los datos para saber cómo andamos hoy día en traducción, pero acá teníamos, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, un clásico que es Joaquín Gutiérrez, con las traducciones de Shakespeare precisamente, pero la labor precisamente de traducción que hizo José Basilio Acuña, repito, es simple y sencillamente extraordinaria y monumental. Y particularmente considero que las editoriales costarricenses y las editoriales universitarias deben prestarle más atención al trabajo de traducción, como un diálogo constante entre las lenguas, evidentemente, entre países, entre culturas, entre tradiciones, como una manera de ensanchar los lazos que puede haber precisamente entre diferentes personas autoras en nuestro país y en otros lugares, cómo traer obras y cómo exportar nuestras obras. Entonces, la traducción es un tema que hoy día creo que tenemos nuevamente pendiente, pese a esa tradición, ¿verdad?, que nos lega trabajos como estos, como esta obra extraordinaria de José Basilio Acuña, pero son pocos los esfuerzos que se hacen hoy día en el ámbito de la traducción. Y sí, resulta fundamental, por eso mismo, que podamos celebrar alrededor de una obra de esta naturaleza y de estas dimensiones. Nuevamente, muy agradecido por la invitación, gracias a todos por el trabajo, a ustedes por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente agradezco mucho a la editorial de la UNA en haberme invitado. Fue un trabajo realmente hermoso para mí cuando uno ve un original tan voluminoso, ¿verdad? Por eso exacto, Dios, que va a salir, ¿verdad? Que cuántos libros van a salir, ¿verdad? Fue un trabajo muy arduo de revisión, de edición con la autora Merichel. Ella se tomó como 3 años o más en su
trabajo, y también la editorial se tomó más de 3 años en la elaboración de todo el trabajo y que a la fecha ya lo podemos ver publicado. Son obras de los 4 tomos, que hay 2 tomos que andan de más de 500 páginas, los otros andan entre 200 o más páginas, entonces si lo vemos en volumen son más de 1000 páginas de una obra. Las traducciones al francés, al inglés, en narrativa, poesía, crónica y ensayo. Entonces, yo aprovecho para felicitar a Marichel por el excelente trabajo, también por la cantidad de horas en que estuvimos trabajando con este libro, ¿verdad? En la corrección, en el armado, y bueno, ahora la editorial ha ya finiquitado en coedición con la editorial de la Universidad Estatal Asistencia, la obra. Así que Marichel, felicidades. Le entregamos su hijo, digo sus 4 hijos. Exactamente. Y los invitamos a que lo puedan obtener, leer. Es una excelente obra para tener en nuestra biblioteca. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, para mí es un verdadero gusto, muchas gracias Alessandra, Gustavo, Liliana, por las palabras. Un poco de contexto, que es bueno para saber cómo llegamos a esta cantidad de material. Primero empecé con un proyecto de investigación en el 2012 más o menos, que era para hacer una historia, empezar las bases para una historia de la traducción literaria en Costa Rica. El resultado de ese trabajo fueron una bibliografía, una base de datos de 160 traducciones literarias en general que habían sido publicadas en Costa Rica entre 1970 y el 2015. Entonces, como vemos, es como una voz que está ahí. La traducción siempre ha existido. En Costa Rica se ha hecho traducción, pero se habla muy poco. De ese material que pude recoger en esa oportunidad, descubrí que en ese momento lo conocí como traductor, fue que José Basilio Acuña había sido el traductor más prolífico de esos años, con 13 títulos. En ese momento solo pude dar con 13 títulos, imagínense lo que pasó, ¿verdad? Lo seguían Adolfo Constella, Enrique Margelli, con las traducciones que tienen más bien fines filológicos de la literatura indígena, y luego Fernando Durán Ayanegui, que tiene 5 títulos de traducción, y por supuesto Joaquín Gutiérrez, también con 5 títulos en traducción. Pero además de darme cuenta de que de todo ese material que estaba ahí, me di cuenta de que había muy poca difusión de las traducciones literarias realizadas por don José. Algunas de sus traducciones nunca fueron publicadas con sello editorial. Él era tan generoso que tradujo con 4 de las obras de teatro de Shakespeare y simplemente las fotocopió, mimeógrafo, y tenía los ejemplares en la biblioteca de Carlos Monge para que los estudiantes pudieran tener acceso. Y eso, ¿verdad? Eso no se hace, no existe. Esa idea de saber que él tenía ese contacto con la cultura, con la lengua, y que podía verter esos textos tan complejos al español para que el lector costarricense los pudiera leer de forma gratuita yendo a la biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Luego otras traducciones solo fueron editadas una vez en Costa Rica, joyas para mí, ¿verdad? Los sonetos de William Shakespeare, 3 simbolistas franceses y Ossian, y luego una antología de poesía inglesa, solo editados una vez, allá por 1968, 1974, 1978. Y era una lástima que un material tan valioso estuviera allá, ¿no? Ya no se vende, ya no se distribuye. Luego también descubrí que algunos de los textos nunca fueron publicados en Costa Rica, como la poesía lírica de Shakespeare, que solo se publicó en el Perú. Y por último, que algunas de sus traducciones incluso habían permanecido inéditas. Y uno decía, este material, ¿cómo puede estar ahí dormido en un estante que estaba muy bien cuidado por don Armando, pero que necesitaba también ver la luz? Y bueno, esos hallazgos fueron los que me hicieron pensar en la necesidad de hacer un proyecto más, que era precisamente recopilar las traducciones literarias de José Basilio Acuña Celedón. En ese proceso, obviamente, ha habido gente clave, mucha gente me ayudó, mucha gente colaboró. Estoy con la suerte de que aquí esté una de ellas, que es Francisco Vargas, mi colega también en la Universidad Nacional. También Gustavo Solórzano, que alguna vez me ayudó con algún artículo
artículo, alguna copia de alguna revista, y por supuesto doña Alexandra, que estuvo ahí de la mano, llevándome de la mano en todo el proceso de lo que es el montaje de la obra, la revisión y edición, que también fueron muchos años. Y doña Elena, yo creo que también estuvo por ahí, pero nunca coincidimos en persona. Pero bueno, dentro de toda esa ayuda que recibí está el primer contacto que para mí fue clave, que fue con la profesora Peggy Montmaya, quien hacía poco, en aquel entonces, había publicado las obras completas de Don José, y no había podido incluir las traducciones porque ya solo la obra original de él eran, no sé, no me acuerdo cuántos tomos, 5 tomos. Entonces agregarle 4 tomos más a una edición era un poco complicado. Entonces cuando la contacté, ella inmediatamente me ofreció su ayuda y me puso en contacto con don Armando Calzada Cuello, hijo adoptivo de Don José, quien mantiene intacta la biblioteca de Don José para gran beneficio de los investigadores, ¿verdad? En este caso ha también resguardado el material bibliográfico todos estos años. Don Armando me abrió las puertas de su casa y biblioteca desde la primera visita en enero del 2017. En esa ocasión me acompañó Peggy, recuerdo, y recuerdo haber llegado con una libreta llena de preguntas y con las manos vacías, ¿verdad? Porque no llevaba nada. Y salí de esa casa con 2 cajas de borradores y libros publicados de traducciones literarias, con una ilusión de que el proyecto pues iba viento en popa, ¿verdad? Desde entonces don Armando me recibió varias veces en la casa, y también Jorge, que también lo conocí en esta época, y me recibieron siempre con alguna merienda, un cafecito, una repostería y algún borrador que él se había encontrado, don Armando, ahí en algún estante, que me decía: revise esto, porque podría ser algo interesante. Y por lo general acertaba, y me llevaba un borrador más, pero también pasé por los estantes de la biblioteca, simplemente tomando un libro, abriéndolo, buscando pistas, ¿verdad?, para ver qué más encontraba. Así que yo, pues, profundamente agradecida con don Armando, con Peggy, que me ayudaron en esta etapa, y siempre agradeceré el entusiasmo, la generosidad y la confianza de don Armando hacia mí. Y bueno, así fue como llegamos a estos 4 tomos de traducciones literarias realizadas por don José, desde 1925, cuando él tenía 28 años, hasta 1983. Son casi 6 décadas, ¿verdad?, dedicadas a la traducción literaria, tarea que combinó con su vida como académico, docente, teólogo, escritor y todo lo demás que lo acompañó en la vida. En esta obra se reúnen textos literarios de poesía, teatro, narrativa, crónica y ensayo de 56 autores traducidos del inglés y del francés, y pertenecientes a distintos movimientos literarios, desde el Renacimiento hasta el romanticismo inglés, el simbolismo francés. También hay 4 traducciones indirectas muy interesantes, que son del sánscrito, el chino, el japonés y el alemán. Es decir, fueron traducciones que primero se hicieron hacia el inglés o el francés, que eran las lenguas que don José manejaba, y luego él tomó esas traducciones y las tradujo al español. En el tomo 1 está reunida toda la poesía traducida del inglés por don José, desde colecciones de poesía como la antología Poesía Inglesa, que incluye textos de 33 poetas ingleses, y poemas y sonetos de William Shakespeare, publicada en Perú de manera póstuma por la Pontificia Universidad Católica en 1999. También hay 2 antologías, 2 poemarios inéditos, los sonetos a Orfeo, de Rainer María Rilke, una traducción indirecta que hizo en 1971, y 15 baladas inglesas de autora desconocido, hecha en 1978. Eso tiene mucho valor, ¿verdad?, desde el punto de vista de creación literaria, la traducción vista como una creación literaria, de tener esa versión que nunca había salido a la luz. Eso está en el tomo 1. En el tomo 2 está toda la obra teatral, son 6 obras de teatro, 5 de ellas de William Shakespeare. 2 de esas traducciones también las hizo Joaquín Gutiérrez, que son El Rey Lear y La Tragedia de Macbeth, lo cual es también muy interesante poder más adelante hacer una comparación, poder ver el trabajo de cada uno de estos intelectuales costarricenses en sus faenas como traductores literarios. También se incluye en ese tomo un fragmento de Otelo, que fue la última traducción que don José empezó en 1984, a sus 87 años, pero que ya no pudo terminar. En el tomo 3 están reunidas todas las traducciones del
narrativa y ensayo. Y en el tomo 4 quedaron reunidas todas las traducciones literarias del francés, poesía, crónica y ensayo. Los textos poéticos pertenecen en su mayoría al movimiento del simbolismo francés, que era el movimiento que más le interesaba a él, a don José, la idea del arte por el arte, ¿verdad? Eso es lo que estaba ahí, y es una idea que él también tenía un poco para la traducción, es traducir por traducir, traducir por juego. Entre esa antología están los tres simbolistas franceses, la cual agrupa textos de Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud y Conde de Lautréamont. Este trabajo de investigación nunca tuvo como finalidad de evaluar las traducciones de don José, más bien por el contrario, el objetivo siempre fue conservar el material tal y como lo había consignado su creador en las publicaciones. Y con esto alguna vez hablamos con doña Alexandra, ¿verdad? ¿Qué hacíamos con el formato, con esto? Porque yo no quería que se tocara nada, pero había que tocar para que cupieran la página, para que se acomodara bien el texto, ¿verdad? Pero esa siempre fue la intención. Entonces se quiso mantener el material tal y como lo había consignado su creador en las publicaciones, fotocopias, manuscritos y borradores mecanografiados que fue posible consultar, y tratar de atisbar en ese material y en las entrevistas, los artículos que le habían hecho a don Pepe, por qué tradujo 6 décadas dedicadas a la traducción metódica, cuidadosa, detallista, página por página de los borradores, con correcciones hechas a mano, con flechas, tachando, como tachábamos antes con esos papelitos blancos para que no se viera esa palabra porque había cambiado de idea, y todo eso refleja a una persona con un interés enorme por traducir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué traduce? De lo que yo encontré, primero es un interés personal en ciertos autores y movimientos literarios. Él quería que esa literatura se conociera aquí. También su pasión por la cultura inglesa y francesa, países donde vivió en su juventud. Encargos de profesores y académicos que le decían, mira, no me puedes traducir los poemas de Shakespeare para una antología para los estudiantes de inglés, y así publicar una edición bilingüe y que los estudiantes pudieran comparar los textos, aprender la lengua, etc. Luego, un deleite estético y filológico, como se lo dijo a Rocío Fernández en una entrevista en 1983, pero también él decía que era un juego inofensivo y un ponerse al día acerca de la cultura humana. Era un ejercicio de conocer, de acercarse al otro y saber cómo piensa. Eso lo encontré en una cita que encontré en una de las traducciones, borradores que él dejó, mecanografió en una esquinita un texto que a mí me encanta y con eso voy a terminar. El parrafito decía, rumbos que toma el mundo. Me crié en el campo. Recuerdo que uno de mis juegos favoritos era el colocar el oído sobre los rieles del ferrocarril para percibir la vibración que producía desde lejos el tren que se acercaba. Hoy hago lo mismo con ese tren que se llama cultura humana y que desde el terruño oímos más allá de nuestras montañas agitar el mundo, los que jugamos este maravilloso juego de ponernos al día. Juego tonto, aunque inofensivo, antídoto pueril contra el aburrimiento. Y efectivamente don José se deleitó por casi 6 décadas con ese juego inofensivo de acercarse a la cultura humana más allá de nuestro trópico, y hoy tenemos aquí su legado. Estoy segura que don José habría estado muy contento de ver el rumbo que tomaron sus traducciones, ahora reunidas en esta obra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Inicio pues agradeciendo a quienes han organizado la actividad que nos tiene aquí hoy. Por supuesto agradeciendo a las editoriales que en coedición han producido esta obra, que Meritxell se encargó de conformar. Y principalmente pues le agradezco claro a Meritxell el honor que me ha hecho en solicitarme que haga la presentación del libro, y bueno, espero ser merecedor de ese honor. Y solo le hago una corrección, porque en realidad mi colaboración fue mínima, ¿verdad? Fue mínima, es decir, el mérito todo en este caso es mío. Y le digo Meritxell porque nos conocemos desde hace rato, ¿verdad? Se me hace raro decirle señora Serrano o la editora, entonces Meritxell.
Pues bueno, si me lo permiten, bueno, a decir verdad, yo iba a organizar esta presentación en tres momentos. La primera, una descripción general de la obra, la segunda, unas reflexiones o unos apuntes más bien traductológicos sobre las reflexiones que la editora hizo. Y luego quería referirme al interés que puede suscitar esta obra. Pero creo que el primer punto, la descripción de la obra, ya está bastante cubierto, ¿no? Entonces, pues bueno, así tengo un poco más de tiempo para referirme a lo otro. Así que paso directamente al punto número 2, solo haciendo un par de apuntes adicionales que me sirven para luego brincar al otro. Lo primero es que voy a referirme más que a las traducciones en sí o a la conformación de la obra o incluso al proceso de investigación. Quisiera referirme a ciertos fragmentos, sobre todo de la introducción, que me interesan particularmente desde el punto de vista traductológico. Quiero apuntar también que muy atinadamente la introducción, que es donde está todo este tipo de información, que es cosas que ya Mircea nos ha explicado, cómo se origina esta obra, de dónde parte, el tipo de criterios que utilizó incluso para conformarla. Esa introducción muy atinadamente está reproducida en los 4 tomos, al inicio de los 4 tomos, que me parece a mí valiosísimo, porque sin importar si uno tiene uno o los 4, tiene todo ese aparato paratextual que, digamos, desde donde yo lo veo, es fundamental y es muy enriquecedor, tanto para estudios que se puede hacer sobre esta misma obra actualmente o en un futuro. Pues bueno, como les decía, y otro aspecto más que si no tocaron es el de la bibliografía. Cada uno de los tomos tiene pues, su sección de bibliografía, usualmente al final de cada tomito, pero esta bibliografía está organizada un poco a la usanza de Meritxell, creo yo, la que nos tiene acostumbrados, es decir, no es la bibliografía normal, ¿verdad? De todos los títulos en orden alfabético y listo, sino que son varias bibliografías, ¿verdad? Y esto, como les decía, esto es algo que ya es muy propio de Meritxell, creo yo. Entonces, hay una bibliografía por orden alfabético, hay un segundo segmento de bibliografía donde la organiza más bien cronológicamente, ¿verdad? Hay otra sección de bibliografía y aquí lo hace por lengua de los originales traducidos. Y luego hay además un último segmento de bibliografía o un último apartado de bibliografía que es bibliografía sobre don José Basilio Acuña, ¿no? Ya no solo referente a lo que tenemos dentro del texto, sino referente a obra sobre quién tradujo, ¿verdad? Que es uno de los intereses, creo yo, principales, como nos decía Meritxell, que ella tuvo al elaborar esta obra, ¿verdad? Es decir, ella encuentra hasta cierto punto que sobre las traducciones de don José Basilio hay mucho interés con respecto a la obra que tradujo y al autor que tradujo, pero que no hay, o hay muy poca cosa sobre quién tradujo. Pues bueno, parto de ahí porque, sobre todo esto que les decía de la introducción, donde están las reflexiones de Meritxell con respecto al trabajo traductológico de don José Basilio, inicio diciendo con respecto a ello que, claro, este tipo de trabajo, sobre todo visto desde la academia o emprendido desde la academia, en este caso desde la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, a la que Meritxell pertenecía, desde mi punto de vista todavía pertenece, bueno, implica una cierta reflexión, ¿verdad? Una reflexión obligada sobre aquel material que ella está analizando. Y esas reflexiones, como les decía antes, están todas recogidas principalmente en esa introducción, de ahí que sean tan valiosos, porque eso nos da información no solo sobre los contenidos de la obra, sino sobre la manera en que Meritxell misma estaba abordando el análisis, el estudio, la compilación, la organización y la estructuración de estos 4 tomos que tenemos aquí. Pues bueno, ya Meritxell les digo más o menos de dónde surge todo este tipo de reflexiones. Era un proyecto de investigación, lo que no les digo es que tardó 5 años, aunque sí lo pone aquí, ¿verdad?, en realizar todo este trabajo, así que bueno, eso más lo que nos dijo luego también doña Alessandra, el tiempo que tomó en editarse, etcétera, etcétera, es decir,
Eso es muy rescatable apuntarlo en este momento, porque es el tipo de trabajo de repente que cuando uno ve el libro uno no está consciente de todo el esfuerzo y el trabajo que implicó, y es muy rescatable en ese sentido también decir que es, me toca a mí decirlo porque yo soy parte de ella, es dentro de los espacios de universidad pública, en este caso, donde ese tipo de investigaciones se puede realizar. Es decir, nadie te financia fuera de una universidad 5 años de estar con la traducción de José Basilio Acuña, más 3 años más de edición, ¿verdad? Y, dicho sea de paso, nadie te financia, desafortunadamente en este país es así, nadie te financia 4 tomos de las traducciones de José Basilio Acuña si no son editoriales públicas costarricenses, ¿verdad? Afortunadamente tenemos eso. Pues bueno, entrando ya en materia, me interesan sobre todo dos secciones o 2 apartados muy concretos de esa introducción, que son los 2 últimos. El primero sobre las motivaciones del traductor, que ya Meritxell nos habló un poquito sobre qué era lo que motivaba, de acuerdo a lo que ella pudo entresacar a don José Basilio a traducir. Y el segundo es el apartado donde ella aborda el método traductor de don José Basilio. Aquí sí voy a repetir un par de cosas que Meritxell ya nos ha dicho. Pero tal vez con un enfoque un poquito diferente. Con respecto a la motivación, efectivamente Meritxell más o menos destaca una serie de factores que habrían motivado a José Basilio a traducir. Y yo ahí, vamos a ver, voy a separar, voy a hacer una primera separación. Lo primero son esas motivaciones que tienen por encargo. Como decía Meritxell, que hubo creo que algunos profesores de la Universidad de Costa Rica que le solicitaron hacer unas traducciones pues, para utilizarse dentro de determinados espacios didácticos, pedagógicos, universitarios. Y esas las dejo un poquito al margen. Y basta decir con que encargos en ese caso lo pongo entre comillas, porque actualmente entendemos un encargo desde un punto de vista profesional de que es algo que te están contratando y te están pagando, ¿verdad? Y que no fue el caso de aquel momento. Podríamos hablar entonces de favores, solicitudes, peticiones, ayudas, en fin, desinteresadas. Y luego sí, hay una serie de motivaciones que yo creo organizar también o subdividir más bien en 2. La primera, que Meritxell ya también nos hablaba, que distingo yo, es que parece que don José Basilio tenía una motivación, si se quiere, ideológica, cultural, ¿verdad? Posiblemente a partir de sus experiencias en el extranjero. Como yo lo veo, me parece que él ve la traducción como un instrumento o un medio para enriquecer nuestra cultura en este caso, ¿verdad? Es decir, para generar, si se quiere, una especie de transformación dentro de nuestra sociedad hacia ámbitos que él consideraba superiores posiblemente. Es decir, y nos dice más o menos que él lo que quería era vincular nuestra sociedad con una cultura extranjera de alta calidad, como la verdad. Y luego, por otro lado, tiene también sus intereses personales, ¿verdad? Que le motivan precisamente a partir de esto que le produce un cierto placer el traducir, ¿verdad? Este juego al que Meritxell nos dice que él se refería, este placer y este reto estético y filológico de traducir, ¿verdad? Todas esas motivaciones condicionan, ¿verdad?, el hecho de que él, desde mi punto de vista, quisiera traducir. Es decir, le veo un uso cultural, es decir, una ganancia para la sociedad en sí, desde un punto de vista muy altruista, y luego le veo también un uso personal porque me provoca placer, ¿verdad?, porque me gusta. Algo muy interesante, que yo creo que es fundamental, porque es el remedio contra el aburrimiento, ¿verdad? Y eso, en cualquier caso, siempre motiva a cualquier persona a hacer cualquier cosa. Bueno, yo creo que esos 2 factores son las bases del por qué traducía, ¿verdad? Y luego le une un cierto gusto también, posiblemente, como dice Meritxell, a raíz de sus experiencias en el extranjero, por una cierta o unas ciertas tradiciones literarias, ¿verdad? Bueno, estuvo en Inglaterra, en Francia, tuvo contacto con ciertas tradiciones literarias y entonces eso le condiciona ya no el por qué traducir, ni para qué traducir, sino el qué traducir, ¿verdad? Pues él, claro,
acá tenemos unos grandes literatos, ¿verdad? De los que de repente no tenemos tanta noticia en este lado del mundo. Bueno, vamos a traducir esto, que aparte tiene la afinidad con todo aquello. Desde ahí, vamos a ver, desde ahí abordamos el segundo punto que me interesa a mí mucho en esta introducción, que es el del método traductor. Porque si estos factores condicionaban el por qué traducir y el qué traducir, también condicionan hasta cierto punto el cómo traducir. Meritxell ya nos ha dicho, bueno, que un traductor con una, vamos a decir, muy metódico, muy sistemático a la hora de traducir. También nos ha dicho que hacía traducción tanto directamente de la lengua original, como indirecta, ¿verdad?, a través de otras lenguas. Pero un detalle que a mí me llama mucho la atención es que en esos casos, por lo menos sugiere que es una especie de traición. Para traducir de una lengua que no es la original, sino a través de otra, él lo considera una especie de traición en ese caso. Y ahorita vamos a ver la importancia que tienen estos dos elementos. Y luego otra cosa que no es cosa menor a la hora de traducir es que él deja claro que son traducciones. Es decir, que tienen un texto a partir del cual él elaboró los textos que él elaboró. De ahí desprendo yo, y de ahí brinco y ahorita vuelvo a esto. En ese método traductor parecen distinguirse en don José Basilio dos máximas. La primera en cuanto al contenido, porque él dice que creía que los textos tienen un sentido y que ese sentido puede captarse y luego verterse en la otra lengua. Es decir, esto nos sugiere que él está pensando que hay algo consustancial a cada obra literaria que es posible captar y luego transmitir en otras lenguas. Y nos dice esto que él piensa o, digamos, se suma a creer que uno tiene que darle tener una cierta lealtad con el original y con el autor. Es decir, hay algo ahí que yo tengo y puedo captar y puedo transmitir. Y la otra máxima, con respecto a la forma ahora, es una máxima de lealtad, pero ahora con la lengua meta. Porque una vez que José Basilio captaba lo que estaba en aquel original, para ahora reproducirlo, transmitirlo, parece que él busca modelos propios de la lengua meta, en este caso el español. Y se basa en Quevedo. Lee mucho a Quevedo, como dice Meritxell, para reproducir esos modelos de lenguaje. Entonces, aborda esta dicotomía que es muy usual en traducción, de contenido contra forma. El contenido, ¿verdad?, su máxima es: tengo que ser leal a ese contenido original. Pero a la hora de abordar la forma, dice que tengo que ser leal a la lengua meta, ¿verdad? No voy a crear una lengua artificial. Pues bueno, estas dos máximas veo yo que se manifiestan de la siguiente manera, es decir, en su forma de trabajo. Él, nos dice Meritxell, alude a la inspiración y a la fuerza creativa a la hora de traducir. Y me parece a mí que ese es el medio o la forma de trabajar de él, por medio del cual lidia él con el contenido. Es decir, para captar aquello que es consustancial a la obra literaria, él se vale de la inspiración y de su fuerza creativa. Pero luego, para lidiar con la forma y ser leal al lenguaje meta, él lo que hace es ser, lo que nos decía Meritxell, muy metódico, ¿verdad? Él alude, o acude en este caso, al trabajo y al dominio de la lengua. Volvemos a tener ahí esta dicotomía, ¿verdad?, que él concilia de esa manera para verter sus traducciones. El acudir a esta fuerza creativa y esta inspiración, muy probablemente es lo que le llama o lo que lo lleva a él a pensar que traducir desde una lengua que no es la original es traición, porque no puedo captar yo del original, ¿verdad?, sino que hay alguien más que ojalá lo haya captado, ¿verdad? Y luego, esta manera de lidiar con la forma, que es con el trabajo y con el dominio de la lengua, es lo que lo lleva a él precisamente a ser tan metódico y tan sistemático a la hora de estudiar la lengua, los textos originales y el tratar de reproducir.
De ahí creo yo, o más bien esta dicotomía se manifiesta muy bien en esta cita que nos pone Meritxell en su introducción, donde, si no lo recuerdo mal, lo que se dice o lo que dice José Basilio es que a la hora de traducir, dice él, hay que sentir y hay que pensar. Sentir para poder captar todo aquello, para poder ser creador, para poder conocer qué es lo que hay en la vida, y luego pensar para escribir siendo leal a la lengua viva. Y así parece que resuelve don José Basilio esta dicotomía. Voy a brincarme el último punto también, porque parece que estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Lo cierro con esto. Y aquí lo tiene Meritxell en la contratapa, al final dice, más o menos, ¿para quién es valiosísimo este libro? ¿Verdad? Y ella nos dice, lo voy a leer, dice, que sea apreciado y valorado para los lectores, traductores y estudiosos literarios del presente y del futuro. Y efectivamente, este libro, o esta obra más bien, tiene un valor para muchos diferentes públicos. Para los interesados en la obra de don José Basilio específicamente, para los interesados en la literatura, o más bien en la traducción dentro del país, para los traductores, en este caso me pongo como ejemplo, para los lectores recreativos, para quienes estén también interesados en las literaturas extranjeras, pero que no saben esas lenguas, en este caso inglés y francés. Y claro, también no podemos dejar de lado para los estudiosos de lo que es el campo editorial, porque como comenzaba un poco, ¿verdad? Y como han dicho mis colegas también, y don Liliana y don Gustavo, este es básicamente un hito, ¿verdad? Producir este tipo de colecciones no es cosa fácil, ¿verdad? Y puede que nos esté hablando hasta cierto punto de algo que don Gustavo nos decía, que en los últimos años parecen estarse abriendo muchos más espacios para publicar traducciones dentro del país o para publicar traducciones de literatura costarricense en otras lenguas. Y bueno, pues, nada más, nuevamente reitero mi agradecimiento a quienes nos tienen hoy aquí, y felicito de verdad a Meritxell y le doy muchísimas gracias por permitirme estar aquí hoy y por permitirme ser esa partecita chiquitita, parte del proyecto. Muchas gracias, les agradecemos a los que nos han acompañado y a los que nos acompañaron desde el Facebook. El libro lo pueden adquirir, los tomos, en el stand de la Editorial Universidad Nacional y también en el stand de la Editorial Universidad Estatal a Distancia. Gracias.